Jamás pensé que mi nuera me traicionaría así, y lo que encontré en casa fue increíble. Esa tarde tormentosa, la lluvia golpeaba con furia sobre los cristales. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que algo no andaba bien. Recorría la casa en silencio, el olor a viejo y a desorden me recibía como un abrazo incómodo. La cocina estaba en silencio absoluto, pero algo me decía que no estaba sola. Entré en el salón y me encontré con un cuadro extraño. La mesa estaba cubierta de documentos, cada uno más sospechoso que el anterior. El brillo de un teléfono se asomaba detrás de un sofá, y al acercarme, lo vi, mensajes descontrolados llenos de promesas y secretos. Era como si el aire se espesara, un nudo en mi garganta me hizo temer lo peor, recordé las risas compartidas, los días de vacaciones juntos, las bodas soñadas. ¿Cómo podía ser que la mujer que consideraba parte de mi familia estuviera tramando algo tan ruin? Mis manos temblaban mientras revisaba el teléfono. Te necesito, estoy por salir, decía un mensaje de un número desconocido. No podía ser. La tristeza me ahogaba, mientras examinaba cada palabra, la puerta se cerró de golpe. Giré rápidamente. Ella estaba ahí, su mirada entre la sorpresa y el pánico. Iluminarse con la verdad era un paso que no estaba dispuesta a dar. Mi cabeza daba vueltas, las preguntas se acumulaban. Ella sonrió, pero era una sonrisa vacía. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, su voz temblorosa casi no podía ocultar la culpa, el silencio se hizo pesado entre nosotros. La tensión era palpable, como si el aire cargado pudiera romperse en cualquier momento. ¿Es esto por lo que te has estado comportando así?, grité, mi voz resonando en las paredes vacías. Ella no respondió, solo giró la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido, se desmoronaba frente a mis ojos. Dentro de mí la confusión luchaba con la rabia. Sabía que estaba a punto de chocar con la realidad. Justo cuando iba a hablar, escuché un din del teléfono en la mesa. Un nuevo mensaje llegó. Miré al instante, cuando lo leí, todo mi mundo se volvió del revés. Las palabras eran como un cuchillo cortando la relación que habíamos construido. No era solo una traición, era un plan en curso. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El mensaje en la pantalla me dejó helada, como si la vida se hubiera detenido por un instante. Todo está listo para el fin de semana. Solo necesitamos que él no se entere. Mi mente corría a 1000 por hora, cada palabra llenándome de pavor, revelando un escenario que nunca hubiese imaginado. La mirada de mi nuera, antes confiada y cálida, ahora se había vuelto extraña, oscura. Por un momento, no fui capaz de pronunciar palabra. Solo la miraba, esperando una explicación que nunca llegó. Ella, por su parte, parecía luchar con sus propios demonios, los ojos llenos de lágrimas, pero con la determinación de alguien cuyo secreto estaba a punto de ser revelado. ¿A qué te refieres con él?, logré murmurar, aunque el hilo de voz se me quebró, atrapado entre la incredulidad y el dolor. Escucha, no es lo que parece, respondió, su tono lleno de prisa, como si intentara arreglar algo que ya estaba irremediablemente roto. Tenía que hacerlo. No podíamos seguir así, no podíamos seguir así. ¿Te refieres a la familia? A mí, grité, el eco de mis palabras retumbando en la habitación. La valentía que había tenido un instante antes comenzó a desvanecerse, dejando espacio para una tristeza profunda que me envolvía. Ella dio un paso hacia mí, y aunque mis instintos me decían que me apartara, algo en su expresión me hizo quedarme. Allí en su rostro podía ver el conflicto, la desesperación de alguien que sabía que había cruzado una línea. Solo quería proteger a tu hijo. Estaba asustada de perderlo. Esto no es solo una traición. Es porque lo amo y no quiero que su mundo se derrumbe, susurró. Las palabras eran como una lluvia que caía en un desierto, pero el impacto de su confesión me dejó más perdida que antes. ¿Amor? ¿Es eso amor? ¿Traicionar a la familia?
La indignación creció en mí, comenzando a ahogar cualquier compasión que podría haber sentido. Pero mientras miraba su cara, una parte de mí se ablandaba. La vulnerabilidad detrás de toda esa negrura, ese acto de desesperación, era innegable. Ella continuó hablando con una voz casi quebrada. He estado escondiendo mensajes, conversaciones sobre el futuro. No quería hacerte daño. Pero la verdad es que estoy en una encrucijada. Y él nunca debe enterarse de esto. De repente una parte de mí comenzó a comprender su dolor. Estaba a punto de perder todo, su relación, y con eso cualquier posibilidad de felicidad. Pero en mi mente había un eco resonante: una traición nunca se justifica, y en esta familia, los lazos de la vida nunca deberían romperse. Mi corazón pesaba más que nunca. La tormenta fuera continuaba, pero yo me sentía atrapada en un huracán de emociones. ¿Y qué sucede ahora? ¿Qué se supone que debo hacer? Como si nada, fue en ese instante cuando decidió dar un paso adelante, tomar mis manos entre las suyas. Las palabras no llegaron, pero el gesto me dejó en shock. Necesito que confíes en mí. Solo dame una oportunidad para demostrar que puedo corregir esto. Esa simple promesa de segunda oportunidad hizo que un hilo de esperanza surgiera en medio de la desolación. Pero esa chispa se apagó cuando sonó mi teléfono con una llamada que no debía recibir. Era el número de mi hijo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué le digo si me pregunta por ella? Si le cuento todo esto, temía, la voz entrecortada por el miedo a perderlo todo. La presión en el aire aumentaba, como si la tormenta misma se desatara en nuestras vidas. Miré a mi nuera con la lucha reflejada en sus ojos, y supe que esta confrontación apenas comenzaba. Ahora tenía que elegir: proteger a mi hijo o enfrentar la dura verdad de lo que había estado ocurriendo en el rincón más oscuro de su vida. El teléfono seguía sonando, y cada tono se sentía como un latido del destino. Instintivamente tomé el teléfono, pero la presión de mis dedos temblorosos me hizo titubear. La voz de mi hijo, tan familiar y reconfortante, podía estar al otro lado de esa línea, ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre. ¿Y si pregunto por tu nuera? ¿Y si empieza a sospechar? Cada pensamiento pesaba como una losa: experiencias vividas, memorias de buenos momentos, todo se desdibujaba ante la inminente calamidad. Contesta, insistió ella suavemente, como si también percibiera la tormenta. La fragilidad de mi corazón luchaba por aferrarse a la esperanza y la traición que me rodeaba. No puedo darle ese dolor. Mi voz se quebró, pero en ese momento, algo profundo dentro de mí se encendió. Era la voz de una madre, la protectora, la guerrera de una familia que había sido la base de toda mi vida. Tomé una respiración profunda y con un esfuerzo monumental, deslicé el dedo sobre la pantalla para aceptar la llamada. Hola, ¿cómo estás? Logré articular, aunque mi voz sonó poco más que un susurro temeroso. Hola, mamá. Solo quería llamarte para saber si todo está bien. Me preocupas un poco, respondió él, y el dulce tono de sus palabras provocó una punzada de dolor en mi pecho. ¿Cómo podría cargarse con el secreto de su nuera, enredada en un juego de traiciones entrelazadas? Todo está bien, hijo, solo un poco de lluvia aquí, respondí, tratando de mantener la calma, sintiendo las miradas interrogantes de ella que incitaban a la verdad. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Una pausa en el otro extremo me hizo sentir un vacío. A veces me siento un poco perdido, pero supongo que es parte de la vida, ¿no? Avanzar encontrando el camino, dijo, una nota de vulnerabilidad en su voz que me hizo añorar su infancia, aquellos días inocentes donde los problemas eran tan simples. Siempre eres fuerte, le dije, querer transmitirle un torrente de amor en mis palabras. Recuerda que estoy aquí para ti. Siempre, lo sé, gracias, mamá. Siempre he tenido a alguien en quien apoyarme, sonrió sin saber que en realidad, esa confianza se tambaleaba en nuestra realidad presente. Necesitaba que eso no cambiara. Después de colgar, me volví hacia mi nuera, su rostro reflejando una mezcla de angustia y esperanza. Todo esto es una locura, murmuré. Deberíamos sentarnos y hablar, no hay nada que ocultar, respondió de inmediato, una chispa de ansiedad en sus ojos. ¿Acaso crees que esto es fácil para mí? La confronté. ¿Que estoy aquí disfrutando de esta conversación de traición entre la familia? No. Solo quiero que me digas la verdad. ¿Crees que él merece vivir en esta mentira? La tensión era palpable. Ella tomó un paso atrás, sintiendo el peso de mis palabras. No hay otra salida, al menos no por ahora. Si él se entera, todo está perdido, y yo perdería más que solo su confianza.
Te perdería a ti también, así que esto es lo que quieres. Que nos mantengamos en esta burbuja de mentiras, repliqué. La frustración ardía en mi pecho. Pero en ese momento su mirada se tornó diferente, había en ella una intensidad que me sorprendió. Lo haré todo por él, incluso si eso significa cargar con la culpa. Solo mira lo que ha pasado en su vida, siempre luchando. No puedo ser el motivo de su desgracia, dijo ella, con voz quebrada, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, la compasión se apoderó de mí. Pero yo soy su madre. Él confía en mí para llevarlo a través de la vida. Nunca podría permitir que esto termine en un desastre, lo sé, pero por favor confía en mí. Déjame intentar resolver esto. Necesito tu apoyo para que pueda redimir lo que he hecho. Habló con una humildad ardiente que me atravesó el corazón, en ese instante de confrontación, cuando el silencio lo dijo todo, una tormenta interna comenzó a ceder un poco. En algunos recónditos rincones de mi corazón, la chispa de la empatía regresó, recordándome que incluso en medio de la oscuridad, el amor tenía la extraña capacidad de florecer. ¿Puedo considerar algo?, le respondí titubeante, las palabras sonando una pequeña luz de esperanza entre la confusión. Pero ella aún temía la reacción que eso podría implicar. Por favor, dame una última oportunidad. Una sola, y prometo no defraudar, dijo casi implorando, y su frágil voz resonó en un arco atravesando la distancia entre nosotras, pero la paz no duró, el timbre de otro mensaje sacudió el aire. Con el corazón en un puño, miré la pantalla y vi otro mensaje de una fuente desconocida que envió escalofríos a lo largo de mi espina dorsal. Lo que estás buscando no solo está guardado en su corazón, también está en su teléfono. Pronto, toda la verdad saldrá a la luz. Justo cuando pensaba que podía vislumbrar una forma de seguir adelante, una nueva sombra se cierne sobre nosotros. Las palabras del mensaje giraban en mi mente como un remolino, amenazando con arrastrar todo lo que creía firme en mi vida. Me sentía atrapada entre dos fuegos, el amor por mi hijo y la traición que mi nuera representaba. La incertidumbre era un monstruo que devoraba mi cordura, su mirada se volvió intensa, casi desesperada, buscando algún indicio de esperanza en mi expresión. ¿Qué quieres hacer?, preguntó y su voz reflejaba la fragilidad de nuestra situación. No lo sé, contesté, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastando mi confianza. Miré el teléfono de ella, el objeto frío que representaba la falta de claridad. ¿Qué más tienes que ocultar? Necesito saberlo todo ahora, por favor, suplicó, acercándose un paso. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy tratando de protegernos. Si el mensaje es cierto, podríamos perderlo a él y a todo lo que hemos construido. A pesar de sus palabras, la desconfianza se aferraba a mí. Iba a pedirle que desbloqueara su teléfono, pero en ese momento, la culpa se apoderó de mí. Ella había sido parte de nuestra familia, había compartido risas y lágrimas. La idea de escarbar en su intimidad, de invadir su espacio, me resultaba tan dolorosa como la traición en sí misma. Sin embargo, la verdad golpeaba mis pensamientos. Entré en la habitación, preguntando en un tono temeroso, ¿qué hay en su teléfono? Solo conversaciones que no significan nada, contestó ella, pero en su voz había un temblor que me alarmó. No me mientas, le dije, intentando controlar la creciente inquietud en mi interior. Si no me lo dices, me veré obligada a revisar yo misma. Lo haré todo lo que pidas, pero no quiero que esto escale más. Te juro que me he mantenido alejada de todo aquello que duele. Solo quiero concentrarme en lo que verdaderamente importa, imploró ella, su mirada llena de lágrimas. Sus emociones eran sinceras y por un instante la empatía nuevamente me hizo dudar. Quería creer que cada palabra que salía de sus labios era un pedazo de verdad. Quería creer que podía haber una manera de salir de esto sin que todos sufriéramos. Con una mezcla de compasión y desasosiego, le pregunté, ¿eso significa que te has mantenido alejada de mis sospechas? ¿De lo que realmente ha estado pasando? El aire entre nosotras estaba tenso, casi fracturado por la posibilidad de la verdad. Sí, pero estas cosas son más complicadas de lo que crees. A veces el amor nos sitúa en posiciones difíciles, se defendió con un retazo de frustración que yo entendía, aunque no necesitaba compartir. Fue exactamente en ese instante que una idea perversa se abrió paso en mi mente. ¿Y si, en lugar de esconder todo, lo enfrentamos juntos? Si el mensaje dice que pronto todo saldrá a la luz, tal vez deberíamos ser proactivas. ¿Y si hablamos con tu familia? No, exclamó palideciendo al instante. Eso no ayudaría. Ellos no entenderían.
No podríamos empujar a nuestro mundo a un abismo más profundo. Tendríamos que encontrar una manera de manejar esto solo nosotras. Mis pensamientos giraban con rapidez. Podría ser nuestra única salida, respondí, sintiendo que iba a ser una decisión crucial para nosotros tres. Necesitábamos acortar la distancia entre la traición y la verdad, no, por favor. Prometí que haría lo correcto. Confía en que puedo solucionarlo, insistió ella, en un intento desesperado por proteger lo que le importaba. Necesito que me digas, antes de que esa verdad se vuelva pública, ¿qué es eso que has ocultado de mí? Las palabras brotaron de mi boca sin que pudiera contenerlas, el miedo y la angustia configurando mi voz. Si tienes la oportunidad de redimirte, debes usarla. Un silencio cayó entre nosotras como un manto pesado. Ella parecía luchar con sus pensamientos, pero de repente su mirada se oscureció y se llenó de determinación. Está bien. Haré algo. Solo necesito tiempo, el tiempo no era algo que tuviésemos. El teléfono sonó nuevamente, esta vez una alerta de WhatsApp. Miré la pantalla y sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. No puedes protegerlo de la verdad por más tiempo. Ellos lo sabrán. Ambas nos miramos, dándonos cuenta de que la siguiente decisión marcaría el rumbo de nuestras vidas. La verdad se precipitaba hacia nosotras, un río imparable que prometía arrastrarlo todo a su paso. Sin un plan claro y con la presión aumentando, entendí que la confianza, la traición y la lealtad chocarían de una manera que jamás habíamos anticipado. El silencio se alargó como un eco que resaltaba la confusión en mi mente. Justo en ese instante vi la sombra de una nueva preocupación cruzar su rostro. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, forzando mi voz a sonar más firme de lo que realmente me sentía. Déjame pensar, murmuró, apartándose de mí un poco, como si buscara en su propio mundo una solución a nuestro horror compartido. Su mirada parecía perdida, y aunque su intención era protegernos, la desconfianza alienaba mis propios pensamientos. Giro tras giro mis emociones se rebelaban contra la razón. ¿Y si yo hablo con él?, propuse de manera impulsiva, recordando la calidez y la devoción que mi hijo siempre había mostrado hacia su esposa. Podría explicarle que hay algo que no sabemos, algo que nos afecta a los tres. Su rostro se palideció aún más. No, por favor. Eso podría empeorar todo. Necesitamos ser cuidadosas. La verdad puede ser un arma de doble filo, respondió, la desesperación filtrándose en cada palabra. Sentí aquel tirón en mi corazón nuevamente, una combinación de amor y preocupación. Pero ¿dónde estaba la línea entre proteger a mi hijo y enfrentar la verdad? ¿Era correcto arriesgar su paz mental solo para abordar el monstruo que amenazaba con devorarlo? Pasó un momento antes de que me diera cuenta de que el clima de tensión había atraído más dudas. Llevemos esto paso a paso. Necesitamos una estrategia, algo concreto. Su mirada se suavizó momentáneamente, como si por un breve instante la esperanza se abriera paso entre el bosque de sus temores. Quizá podamos encontrar a alguien que no esté tan involucrado emocionalmente, alguien que nos ayude a ver esto con claridad. ¿Qué tal si hablamos con la madre de tu nuera? La sugerencia salió de mis labios, pero estaba consciente de las implicaciones. Luchaba entre el deseo de acción y el miedo que generaba cada pensamiento. No creo que ella entienda. No es el tipo de conversación que se puede tener de manera ligera. Hay tanto en juego, replicó, dando un paso atrás. Esa determinación en su voz me hizo tambalear, y por un segundo pensé que quizás estaba siendo imprudente. Sin embargo, al mirarla a los ojos, vi que también luchaba con su propia batalla interna. Es que si algo sale a la luz antes de que estemos listas, las consecuencias podrían ser devastadoras. No solo para nosotros, sino para todos, continuó, sus labios temblando al pronunciar la palabra devastadoras. Entonces, una idea iluminó mi mente, una chispa de esperanza en medio de la penumbra. ¿Qué pasaría si te comprometes a buscar respuestas directas desde su entorno? Quizá puedas hablar con alguna amiga cercana a ella, que sepa más de su situación, sugirió, deseando que la lógica se apoderara de nuestro miedo. Mordió su labio inferior, sopesando la opción. Podría ser una buena alternativa. Pero ¿y si resulta ser peor de lo que pensamos? ¿Qué pasa si me entero de cosas que no puedo manejar? La desesperanza la invadía, como si su propio deseo de proteger la verdad la estuviera atracando. Lo esencial es que actuemos preventivamente. Es posible que lo que encuentres te dé una luz. Necesitamos información, ni más ni menos. La firmeza en mi voz parecía calar en sus nervios. Abrí la boca para decir algo más, pero no necesitaba decir nada.
La misma incertidumbre que la mantenía al borde también me amparaba en cierto modo. Tomó una respiración profunda. Bien. Lo haré. Pero prometo que seré cuidadosa. No quiero que esto afecte a nuestro hijo más de lo que ya puede hacerlo. Miró hacia abajo como si su honor dependiera de ello. Su resolución se sentía crujiente y llena de ansiedad. Justo cuando parecía que comenzábamos a encontrar un hilo de esperanza, mi teléfono vibró en el sillón donde había estado. Con el corazón en la garganta, lo tomé y vi un mensaje que heló la sangre en mis venas. Sé que estás en medio de un lío, pero no ignores lo que viene. La verdad siempre se revela, y será brutal. Cerré mis ojos mientras la realidad se apoderaba de mí nuevamente. La tormenta de emociones en mi interior se desataba y un abismo se abría entre las decisiones que teníamos por delante. Miré a mi nuera, en busca de respuestas que nunca habían sido evidentes. En ese instante había algo más que temía. Cuanto más podríamos soportar antes de que todo se desmoronara, una sombra de desesperación nos rodeaba, y sabía que la verdad podía arrastrarnos a un lugar oscuro del que quizás no podríamos escapar. La única certeza era que estábamos en un camino sin retorno, y el destino que nos esperaba podía ser aterrador. El peso del silencio se volvió aún más opresivo. Sentí que la sala se encogía a nuestro alrededor, los rincones se agrandaban como si se burlaran de nuestra vulnerabilidad. La incertidumbre se asentó como una niebla pesada. Tomé una respiración profunda, intentando reunir los fragmentos de mi cordura. No podemos quedarnos aquí paradas, atrapadas en esta tormenta. Necesitamos actuar, buscar una luz, aunque sea pequeña. Ella asintió, pero su mirada estaba perdida en un abismo de temor. No quiero perder a mi hija, no quiero que esto la lastime aún más. Las palabras se le escaparon entre sollozos reprimidos. Al escuchar su angustia, sentí que mi corazón se partía. Aquello que nos unía enfrentaba la amenaza de desencadenar una crisis familiar. Lo sé. Pero si no hacemos nada, esa posibilidad se convierte en una certeza. No podemos dejar que el miedo nos consuma, debemos protegerla. La conversación se tornó un círculo vicioso. La desesperación por saber la verdad nos mantenía prisioneras, pero al mismo tiempo, nos ataba las manos. Cada solución que proponíamos parecía retrasar el inevitable golpe que teníamos que asumir. Finalmente, después de un silencio prolongado, ella rompió a llorar. Las lágrimas fluían como un torrente imparable, un torrente que arrastraba su dolor y su miedo. No pude evitar acercarme y abrazarla. Su fragilidad me perturbó. En ese momento comprendí que aunque yo era su suegra, en esta tormenta, ambas éramos iguales en la incertidumbre y el miedo. Vamos a encontrar una solución, juntos, le dije, sosteniéndola con fuerza. Podía sentir su aliento contra mi pecho, una mezcla de temor y una ansia de alivio que me motivaba a encontrar una manera de seguir adelante. Lo intentaré, pudo murmurar entre sollozos. Pero el brillo en sus ojos se había ido, como si la esperanza misma se hubiera desvanecido. Unos minutos más tarde, mientras la calmábamos en medio de la tempestad, el teléfono vibró de nuevo en el sofá. Esta vez, no pude evitar el impulso de mirar. Era otro mensaje: no ignores a tu familia. La verdad que temes puede ser el nudo que libere todas las cadenas. Pero si decides ignorarla, esos lazos se convertirán en cuerdas que estrangularán a quienes amas. Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo. Estaba claro que quienquiera que enviaba estos mensajes sabía más de lo que creía. La advertencia era escalofriante. La lucha por la verdad se había transformado en un juego de ajedrez, donde las piezas podían caer repentinamente en direcciones inesperadas. Esto no es una coincidencia, susurré sintiendo que mis manos se volvían frías. ¿Y si alguien ya sabe? ¿Y si las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta? El miedo a formularlas me paralizaba. Mi nuera me miró con un brillo de alerta en sus ojos. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? No lo sé, pero no podemos dejar pasar el tiempo. Necesitamos prepararnos para lo peor y encontrar el camino correcto. Si alguien más tiene información, necesitamos estar listas para manejarla. ¿Y si lo que hay no es solo un simple engaño? Las miradas se entrelazaron en un momento de profunda conexión y verdadero temor. ¿Qué significaba eso para nosotros? En ese instante la puerta se abrió suavemente y mi hijo entró. ¿Qué sucede?, preguntó, el ceño fruncido, su inocencia contrastando con el caos que atravesábamos. Ambas nos congelamos. El silencio que había llenado la habitación se volvió aún más pesado.
No estábamos listas para compartirle el monstruo que acechaba a sus espaldas. Pero podríamos conservar esa verdad un momento más. A medida que cruzó la sala, una sombra de revelación se dibujó más clara en mi mente. Tenía que protegerlo incluso si eso significaba ocultarle algo importante. Pero con cada paso que daba, sentía que la verdad se acercaba también a él, lista para estallarle en la cara. Cariño, solo estábamos hablando de algunas cosas del trabajo, respondió rápidamente mi nuera, escondiendo sus emociones tras una máscara de normalidad. Él hizo una pausa, observando nuestras expresiones. Tensas. ¿De verdad?, cuestionó. Podía ver que la duda comenzaba a formarse en su mente. Y de repente la verdad parecía estar en la puerta, esperando a ser invitada a entrar en nuestras vidas, y así, la encrucijada que antes era solo un susurro se convirtió en un grito ensordecedor. La revelación lo podía cambiar todo, incluidas las esperanzas que construimos. Pero una cosa era clara, el tiempo se estaba agotando, y la verdad estaba a punto de desatarse de una manera que jamás esperábamos. Las palabras de mi nuera flotaron en el aire como plumas en una tormenta, ligeras pero cargadas de significado. Sentía cada vez más que estábamos construyendo un muro entre nosotros y mi hijo, un muro de mentiras que podría derrumbarse en cualquier instante. Su mirada se intensificó, su deseo de comprender lo que estaba ocurriendo en la habitación se había convertido en una necesidad urgente. ¿Qué está pasando?, repitió, su voz un susurro apremiante. Están actuando como si hubiera una bomba en el aire. Una oleada de preocupación me atravesó. Observé a mi nuera, sus ojos estaban llenos de un temor palpable, y su tembloroso intento de desviar la atención solo crujió las tensiones que estábamos tratando de ocultar. Era como si a cada momento se acercara más el desvelamiento de nuestra verdad, y la sola idea me paralizaba. No es nada importante, de verdad, intenté suavizar. Pero las palabras sonaron débiles incluso para mí. Solo cosas cotidianas, que me callé al ver su expresión. La vulnerabilidad que luchábamos por ocultar era demasiado obvia. Mi esposo siempre decía que la honestidad era la base de la confianza, pero el pensamiento de si la verdad realmente ayudaría en nuestra situación era un dilema que me atormentaba. ¿Estás mintiendo? Su afirmación fue un puñetazo en el estómago, y no pude evitar sentir que había fallado como madre y suegra al mismo tiempo. Pero en el fondo, la verdad no era mía para contar. Escucha, cariño, comenzó mi nuera, su voz temblando mientras las lágrimas empañaban sus ojos. Estamos lidiando con algo más difícil de lo que imaginas. No se trata solo de trabajo, el silencio de la habitación se hacía abrumador, incluso el sonido de la respiración se sentía cargado, como si el aire estuviera a punto de estallar. La mirada inquisitiva de mi hijo quedaba flotando entre nosotros. ¿Cómo podíamos desvelar el caos que teníamos alojado en nuestras almas sin rompernos por completo? Tal vez es el momento de hablar, de ser honestos, murmuré, sintiéndome valiente por primera vez desde que esto comenzó. Pero en ese mismo instante el miedo se enredó en mis palabras. Sería tanto el dolor de la verdad que no podría soportarla. Lo que sea que te preocupe, dímelo, insistió él, acercándose un poco más a mí. Soy parte de esta familia, y no quiero que enfrentéis esto solas. Su disposición me tocó el corazón, un destello de amor brilló entre nosotros. Pero el peso de la incertidumbre era insoportable. Miré a mi nuera, buscando una señal, una chispa de coraje que nos permitiera hablar sin temores. En esos momentos se hizo evidente que la fortaleza de nuestra familia dependía de la transparencia, a pesar del costo que eso pudiera conllevar. Cierto, hay algo que hemos estado evitando, finalmente se atrevió mi nuera, su voz temblorosa. Tú mereces escuchar lo que está en juego. Pero podrás entenderlo pronto. El rugido de nuestro dolor se haría eco en la habitación, y todo podría derrumbarse. La indecisión se hacía más fuerte y nos frenaba, como un peso alrededor de nuestros corazones. La melodía de su vida, de nuestra vida familiar, se iba a reescribir en ese preciso instante, pero no sabía si era para bien o para mal. Antes de que pudiera responder, el sonido de un nuevo mensaje interrumpió el momento, sacudió el aire pesado. Mi corazón se detuvo, volví a mirar el teléfono, esperando en el fondo de mi ser que algo en su contenido nos guiara a la verdad. Débilmente lo abrí y al leerlo, un grito ahogado se formó en mi interior. Las sombras nunca se desvanecen sin dejar huellas. La verdad siempre sale a la luz, incluso si causa dolor. Ese mensaje resonó en mí como una profecía oscura. Miré a mi nuera y a mi hijo, que esperaban respuesta, y me di cuenta de que el momento de silencio había terminado.
La verdad estaba a las puertas y ya no podíamos darle más la espalda. Es hora de que hablemos, dije con una determinación renovada, el miedo y el amor entrelazándose en mis venas. Sin embargo, mientras sentía un hilo de valentía comenzar a formarse, el sonido de la puerta principal se abrió de golpe y una figura conocida entró. Era un antiguo amigo de mi esposo, uno que sabía demasiado sobre nuestra familia. El aire se tornó denso y la revelación que llegó contenía la potencialidad de cambiarlo todo otra vez. ¿Era esta la luz que buscábamos, o solo una nueva sombra acechando en nuestro camino? El hombre que cruzó la puerta era Mortimer, un amigo del que no habíamos oído hablar en años. Su presencia era como una tormenta súbita, intensa y desconcertante. Su mirada recayó primero sobre mi hijo, y luego se posó en mí. En sus ojos había una mezcla de reconocimiento y compasión que me provocó un escalofrío. Su llegada, inesperada, era un recordatorio de las historias compartidas y los secretos guardados. Disculpen la interrupción, dijo con una voz grave, que resonaba en el pequeño espacio. Era un tono que indicaba que había muchas capas en lo que iba a decir. Vine porque su voz se detuvo y sus ojos recorrieron el cuarto, sintiendo la tensión palpable. Mi nuera dio un paso adelante, sus ojos fijos en Mortimer. No estamos en un buen momento, Morty. Esto no es como antes, las palabras cayeron pesadas en el aire. Sentí que las paredes me rodeaban. ¿Alguna vez habría un buen momento? Una chispa de esperanza se encendió en mí, preguntándome si tal vez su llegada podría ser el catalizador que necesitábamos para enfrentar la verdad. Lo sé, respondió él, su voz elevándose con conocimiento. Pero hay algo que importa más que la incomodidad de este instante. Hay un tema que debe abordarse, algo que no podemos ignorar. Las miradas se volvieron hacia mí, cada una llena de expectativas y dudas. Era una responsabilidad abrumadora, pero por encima de todo, un sentimiento creciente emanaba de mi interior, el deseo de que esta tormenta, aunque intensa, pudiera traer claridad. La revelación de Mortimer podría ser el hilo que uniría todos los fragmentos rotos de nuestra historia familiar. No sé qué tanto recuerdas, pero los secretos tienen la mala costumbre de volver a aparecer, continuó él, su pensamiento enfocándose en mi esposo, quien ya no estaba para defenderse. Lo que vengo a decir puede cambiarlo todo. El miedo se apoderó de mí. Mi esposo había tenido sus propios demonios, y aunque se había esforzado en ser un buen padre, sentimientos de culpa y vergüenza siempre habían rodeado su recuerdo. Tenía el presentimiento de que Mortimer traía consigo elementos que habíamos mantenido en la sombra. ¿Qué es lo que sabes?, me atreví a preguntar, la voz acogiéndome entre el anhelo y el pavor. Sé de una conversación que tuve con él hace años. Hablábamos de lo que había dejado sin resolver, sobre decisiones que debían tomarse y que nunca se tomaron. Él me confió algo que involucra a tu familia y que nunca debí ocultar. Mi corazón se detuvo, cada latido resonando en mis oídos. ¿Cómo puedes pensar que esa es la forma de ayudar? Porque la verdad puede doler, pero el dolor de vivir en la mentira puede ser aún peor, respondió Mortimer, su mirada seria y decidida. La puerta se cerró tras él, cortando cualquier escape. Lo que estaba a punto de revelarse era fuego y hielo. Miré a mi nuera y a mi hijo, vi su confusión compartida, y al mismo tiempo, había una chispa de expectación. Tal vez, solo tal vez, estábamos caminando hacia la luz después de todo, a pesar del miedo que solía reinar en nuestros corazones. Las cosas que no se dijeron pueden ser más devastadoras que las que se expresan, dije, intentando encontrar la fortaleza que este momento exigía. Mortimer, ¿qué es lo que necesitas compartir? No puedo renunciar a otra parte de mi vida sin entenderla bien. El silencio se instaló nuevamente, y la tensión era tan intensa que podía cortarla con un cuchillo. En el fondo, una parte de mí temía que la revelación no solo cambiara nuestra manera de relacionarnos, sino que destapara viejas heridas y sorprendidas emociones que jamás habíamos abordado. Es sobre su pasado, continuó Mortimer, elocuente y deliberado. Y sobre cómo eso impacta la vida de tu nuera y tu hijo. Hay conexiones que se han ocultado, secretos que se podrían volver a abrir. Nuevamente el pánico asomó. Mis pensamientos dispararon en 1000 direcciones. Abrir esas compuertas podría traernos una tormenta o la paz que tanto buscábamos. Entonces no tengo otra opción, murmuré finalmente. Hablemos, y así comenzó. El viaje hacia las profundidades de nuestro pasado, donde las verdades, por muy dolorosas que fueran, estaban listas para salir a la luz, pero no sin dejar cicatrices. Mientras Mortimer comenzó a hablar, tomé una mano de mi nuera y otra de mi hijo, sin saber si el amor que nos unía podría resistir la tempestad que se avecinaba.
El eco de sus palabras comenzaba a formarse en mis oídos, y supe que nada volvería a ser lo mismo. El aire parecía vibrar a nuestro alrededor mientras Mortimer comenzaba a relatar la historia que nunca había sido revelada. Sus palabras eran pesadas y a medida que hablaba, las imágenes de un pasado desconocido se desplegaban ante mí como una película desgarradora. Había una tristeza profunda en su voz, una tristeza que resonaba con las cicatrices de mi propia vida. Tu esposo, en sus últimos años, llevó una carga que no compartió con nadie, comenzó Mortimer. Hubo decisiones erróneas, momentos de debilidad que lo atormentaban. Y en medio de ello, seres queridos sufrieron las consecuencias. Mis manos apretaron con más fuerza las de mi nuera y de mi hijo, buscando su apoyo en ese instante de revelación. Cada palabra de Mortimer era un golpe que dejaba su marca, y me preguntaba si existiría un final en el que pudiéramos salir indemnes de esta tormenta. Lo que no sabía se detuvo un momento, como si recoger fuerzas para algo aún más complicado. Es que hubo un amor, un vínculo que él nunca dejó atrás. Una relación que existía en las sombras y que podría, tal vez, cambiar la percepción que tienes de él. Más de una vez me expresó su arrepentimiento por no haber manejado su vida de otra manera. El silencio llenó el espacio, como si una brecha abismal se abriera entre lo que había sido y lo que estábamos a punto de descubrir. La revelación de una infidelidad era la tormenta que había temido, y mi mente se llenó de imágenes de todo lo que creía conocer acerca de mi esposo. ¿Qué más? Pregunté, mi voz apenas un susurro, mi corazón palpitando con pesadez. Él te amaba, pero vivía atrapado en un ciclo de decisiones que lo arrastraban hacia un abismo. Aquella mujer, su nombre era Elena, fue alguien a quien no supo dejar ir, y eso influyó en su forma de actuar contigo y con su hijo, confesó. Guiñé un ojo a mi hijo, que parecía haber pasado de la incredulidad al enfado. Mi nuera, por su parte, mantenía la mirada fija en Mortimer, como si su mundo acabara de desmoronarse. ¿Por qué me haces esto?, le pregunté a Mortimer, la voz un hilo tembloroso de emociones. ¿Por qué ahora, después de tantos años, porque no puedo ser cómplice del silencio? Necesitaba que supieras la verdad, para que puedas decidir cómo avanzar. Sé que es doloroso, pero no importa cuánto tiempo haya pasado, la verdad siempre es liberadora, aunque a veces asuste. Sentí la tensión en la habitación, el aire cargado de una confusión que se estaba apoderando de todos nosotros. Las preguntas abundaban, pero también había un hambre desesperada por respuestas. Los secretos no solo habían afectado a mi esposo, sino que ahora descarrilaban la vida de mi familia. Entonces, ¿quién era ella?, preguntó mi nuera, su voz repleta de desafío. ¿Por qué le diste tanto poder al pasado? Era la mujer que él nunca pudo dejar ir, y que a menudo visitaba sin que tú lo supieras. El impacto fue terrible y su ausencia se sintió incluso después de su muerte. Creo que tu esposo siempre se sintió dividido entre dos mundos y al final, eso lo consumió, Mortimer respondió, su voz más suave, casi humana. La pregunta palpitaba en mi mente, ¿acaso había sido tan ajeno a la vida de mi esposo? El vínculo que compartía con él se había vuelto un espejismo, y ahora, cada recuerdo se teñía de ambigüedad. De repente mi hijo se levantó, su silla empujándose ruidosamente hacia atrás. ¿Y todo esto qué significa? ¿Cómo es posible que no mami lo supiera? Su rabia se mezclaba con el dolor, y su mirada me dolió. Estoy aquí para descubrir la verdad, no para revivir el pasado, le respondí con firmeza, buscando en su mirada un destello de comprensión. Esto podría destruirnos, murmuré sintiendo un nudo en mi estómago. Puede que sí, pero es necesario. Las verdades ocultas afectan al futuro más de lo que imaginas, insistió Mortimer, enigmas en su rostro que parecían reflejar la tristeza de lo inevitable. Un silencio denso volvió a apoderarse del espacio, y en este abismo, una parte de mí anhelaba avanzar hacia la luz, aun cuando la luz pudiera estar llena de sombras. Las relaciones se tambaleaban en la cuerda floja de la revelación. La conversación tomó un giro inesperado cuando mi hijo, con los ojos brillantes de determinación, preguntó de repente, ¿dónde está Elena ahora? Mortimer dejó escapar un suspiro profundo, la seriedad del momento se intensificó. Eso es lo que debes saber para acabar con la incertidumbre, dijo finalmente. La siguiente mañana me aguardaba con un nuevo reto. Con el mismo rayo de esperanza que surgía ante el horizonte, en su voz había algo oscuro y a la vez liberador. La búsqueda de Elena podría llevarnos a una verdad aún más profunda de lo que habíamos descubierto, y sin embargo, podría acentuar el dolor del presente. Mientras la expectativa cargaba el aire, me pregunté si estaríamos preparados para enfrentar lo que hay detrás de la puerta que aún solo entreabría. Desde ese día, la vida no sería igual, pero en cada paso, lo que fundaba nuestros sentimientos prestaba su esencia.
La tormenta exterior se había calmado, pero la tempestad interna aún rugía en mi corazón. Las últimas horas parecían un torbellino, los secretos, las traiciones y las revelaciones se alzaban como sombras en cada rincón de la casa. Instintivamente busqué consuelo en mi familia, pero el dolor de la deslealtad se cernía entre nosotros como una densa neblina. A medida que la noche descendía, supe que teníamos que enfrentar esa oscuridad juntos, aunque el peso de nuestras decisiones me abrumaba. Al día siguiente desperté con la resolución de que, sea cual fuera el costo, necesitaríamos encontrar a Elena. La verdad comenzaba a tomar forma, pero como un rompecabezas en el que faltan piezas, aún quedaba muy lejos de poder ensamblarse completamente. Miré a mi hijo con su mirada llena de interrogantes, y a mi nuera, que ahora parecía una sombra de la mujer que había sido. El amor que había compartido con cada uno de ellos se veía amenazado por las penumbras del pasado, y si queríamos sanar, teníamos que abrir esa puerta. El camino hacia Elena sería incierto, pero la necesidad de la verdad era más fuerte. Nos reunimos en la sala, y decidí que tenía que ser honesta. Hay demasiadas heridas por resolver. No sé qué nos traerá el destino, pero tenemos que buscarla. Su historia es parte de la nuestra, y esa verdad puede liberarnos o destruirnos, dije, sintiendo el nudo de emociones conducir cada palabra. ¿Y si no queremos saber? ¿Y si lo que descubramos es peor de lo que creemos?, cuestionó mi hijo, su voz resonando con dudas. No podía culparlo, muchos temores giraban en torno a esta búsqueda. Pero al observar sus ojos, vi la misma lucha que una vez sentí. A pesar del miedo, la necesidad de despojarse de las cadenas del pasado se abría un camino. Podemos quedarnos atrapados en este ciclo de miedo, o podemos intentar sanar. Es un riesgo, lo sé, pero el silencio y la desconfianza solo nos dividirán más. Necesitamos unirnos, especialmente ahora, argumenté, esperando encender una chispa de valor entre ellos. Al final, asintieron. Fue un pequeño cambio, pero el viento de esperanza sopló entre nosotros. Juntos comenzamos la búsqueda y a medida que los días pasaron, descubrimos que detrás de cada puerta había ecos de voces del pasado, huellas que no habíamos señalado hasta ahora. Finalmente descubrimos que Elena vivía en una ciudad cercana, y aunque su existencia siempre se había envuelto en misterio, al fin estábamos a punto de desenterrar la verdad. Nos dirigimos a su dirección, el trayecto era denso y entrecortado por la incertidumbre. Mi corazón latía con cada kilómetro recorrido, y aunque el miedo se enroscaba en mi pecho, estaba decidida a enfrentar lo que fuéramos a encontrar. Cuando llegamos, el aire vibraba con una tensión palpable. El lugar era modesto, pero había un halo de calidez que emanaba de su hogar. La respiración entrecortada de mi nuera y la mano temblorosa de mi hijo me lo decían todo. Todos estábamos al borde del precipicio. Golpeé la puerta que se abriría a una verdad indescriptible. Cuando la puerta se abrió, un torrente de emociones se desató. Elena era una mujer mayor, pero en sus ojos había una chispa que reflejaba su pasado. De inmediato el temor se transformó en reconocimiento. La he estado esperando, dijo con suavidad, como si supiera que este momento llegaría. En su mirada noté algo que se sentía al mismo tiempo familiar y distante, un eco de las conexiones fundamentales que nos unían. Desde el primer intercambio de palabras, las historias fueron entrelazándose. Nos contó de amores perdidos, de decisiones que la vida le había obligado a tomar. Era un relato de fragilidad y valentía. Algo resonó en el aire cuando ella dijo, el amor es complicado. A veces lo que se siente no se traduce en lo que acostumbramos a mostrar. He vivido con el peso de mi parte en su historia, y siempre he querido regresar para buscar el perdón. Con cada palabra que pronunciaba, las sombras comenzaron a disiparse. La comprensión llenó los vacíos que habíamos estado arrastrando y aunque las heridas seguían presentes, había algo liberador en saber que no éramos los únicos en este viaje. Al final, tras largas horas hablando, sintiendo el dolor y las cicatrices, encontramos un espacio común. La conexión entre los cinco se había reescrito, la voz de Elena resonando como una melodía que curaba las tensiones, uniendo traiciones y amores, revelando que el pasado no tiene que dictar nuestro futuro. Regresamos a casa, no como 4 personas marcadas por el dolor de la traición, sino como una familia reforzada por el entendimiento. La verdad nos había encontrado y aunque no fue el final perfecto en el sentido habitual, era un comienzo, un nuevo capítulo en nuestras vidas. La lluvia comenzó a caer nuevamente esa noche, pero mientras miraba por la ventana, comprendí que al fin había despejado el camino para que el amor se abriera paso entre nosotros. Las lágrimas de mi nuera, la rabia de mi hijo, y los secretos de un pasado distante se hicieron parte de nuestra historia,
y juntos decidimos que seríamos más fuertes, que nos enfrentaríamos a cualquier tormenta. De repente supe que el perdón era la brújula que nos guiaba a través de la oscuridad hacia la luz. Nos abrazamos ahogando todos los temores que habíamos acumulado durante tanto tiempo. La conexión se sentía más viva que nunca. Y cuando se me escapó la frase que nunca imaginé que diría, el eco de mis palabras se sintió como un amanecer. Nosotros somos nuestra propia verdad, nuestra propia luz. Apenas comenzamos a vivir realmente.